Estás escuchando Sexualidad y Salud, Infogen Responde, por RTVSC. Sunrise, sunrise. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Los saludos, soy Victoria Suárez y los invito a escuchar Sexualidad y Salud Infogen Responde. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.rtvsociedadcivil.org.mx, a quien le agradecemos este espacio que nos permite llegar a ustedes, y también a RENAPRED, Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad. Los invito a que visiten la página de RENAPRED, www.renapred.org.mx, o también síganos en las redes sociales por Facebook, @rtvsociedadcivil.org.mx. También pueden seguirnos en Twitter, @RTV. El Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecobstetricia de México, el COMEGO, nos ha honrado con la participación de varios médicos, miembros de esta honorable institución, para la realización de varios programas de sexualidad y salud Infogen Responde, y así poder compartir con ustedes temas de mucho interés relacionados con la salud de la mujer en todas las etapas de su vida sexual y reproductiva. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro González Gleason. Él está especializado en la ginecobstetricia, a quien le doy la más cordial bienvenida por estar en este programa y le agradezco mucho su participación. Muy amable, gracias por la invitación. El doctor González Gleason nos va a hablar sobre el cáncer cérvico-uterino, pero brevemente les daré el resumen académico de nuestro invitado. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está especializado en ginecología y obstetricia, recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, maestro en Ciencias, Biología de la Reproducción, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Unidad de Alta Especialidad Dr. Luis Castelazo Ayala, de la Gineco número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. También es egresado del Colegio Nacional de Investigación en Colposcopía, CONADICO, que está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y además tiene un diplomado en el estudio del tracto genital inferior y complejo anoperineal por colposcopía, egresado del Colegio Nacional de Investigación en Colposcopía. Actualmente el doctor es director médico del Hospital Centro Quirúrgico Satélite. Doctor González, ¿qué le parece que vamos a empezar con las preguntas? Muy bien. ¿Qué es el cáncer cérvico-uterino? Muy bien, pues antes quiero agradecer la invitación de la COMEGO y de la estación de radio para poder difundir este tema tan importante que todavía sigue siendo un dolor de cabeza y un tema de estudio para todos los investigadores dedicados al tracto genital inferior, que aquí incluyen prácticamente lo que son inmunólogos, patólogos, médicos generales, ginecólogos, y obviamente nos da todavía la pauta de tener un tema de discusión por la frecuencia que este tipo de cáncer se sigue presentando en nuestro país. Y para responder a la pregunta que me haces, quiero decir en forma muy simple que el cáncer cérvico-uterino es el cáncer que se va a localizar principalmente en el cuello de la matriz, como una forma muy simple de especificar y de definir. Muy bien, doctor. A ver, ¿cuáles serían los factores predisponentes para que una paciente desarrolle un cáncer cérvico-uterino? Bueno, los factores predisponentes es un cáncer multifactorial que puede ir desde factores internos correlacionados con la misma paciente, desde el punto de vista de la predisposición inmunológica, la predisposición genética y los factores medioambientales que competen o que rodean a esta unidad. Dentro de estos factores básicamente se encuentran la nutrición, que también, que tan mal esté nutrida nuestra paciente, se encuentran sus hábitos externos, si la paciente fuma, si no fuma, ¿sí? El número de compañeros sexuales que la paciente nos refiere, la edad a la que inicia la vida sexual activa y sobre todo la asociación del virus del papiloma con este tipo de cánceres. En este aspecto se sabe que aproximadamente el 70% de los cánceres cérvico-uterinos
está relacionado con el tipo 16 y 18, aunque se han tipificado hasta la fecha más de 200. Muy bien, doctor. El cáncer cérvico-uterino ha tenido el mismo comportamiento en todos los tiempos y se distribuye igual en todas las mujeres de nuestro país. Pues déjame decirte que antes de que se describiera la colposcopía por Kinselman, que fue el médico inventor de la colposcopía, el cáncer cervicouterino era de una frecuencia muy alta y el índice de mortalidad era muy alto. Entre los años 20 y 40, su conocimiento era vago y la mortalidad también era muy alta. A partir de los 40, George Papanicolaou inventa la citología cervicovaginal, revolucionando drásticamente los temas de detección oportuna de cáncer, y con esto da oportunidad a tratar tempranamente una lesión. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a disminuir en el mundo la tasa de mortalidad. Te voy a poner un ejemplo. En los años 40, la tasa de mortalidad mundial por este tipo de cáncer era de 40 mujeres por cada 100.000 mujeres. Y disminuye dramáticamente en los años 90, cuando esta tasa pasa a ser de 2.9 por 100.000 mujeres. Respondiendo a tu distribución, no se presenta igual en todos los estados de nuestro país, ya que en nuestro país el mayor número de casos se ha identificado en Chiapas, zona centro y norte del Distrito Federal, y las instituciones que más absorben, que más reportan, que más tienen oportunidad de diagnosticar este tipo de cánceres, siguen siendo el Instituto Mexicano de Seguro Social y la Secretaría de Salud. Doctor, una pregunta. ¿Por qué la incidencia en estas zonas de la República? ¿Hay algún factor especial? Sí, básicamente lo que es la educación, usos y costumbres y la falta de accesibilidad a los medios médicos por esta población. Muy bien. ¿Por qué razón este tipo de cáncer se sigue presentando con tanta frecuencia en nuestro país? Bueno, pues básicamente, para reiterar lo anterior, por la falta de programas efectivos en la detección oportuna de cáncer y además por la falta de tratamientos, la falta de acceso a la población a estos programas y además de que la mujer acude a consulta cuando ya está presentando como principal patología de hemorragia. Ya cuando la mujer tiene hemorragia, nos va a indicar que es muy avanzada. Muy bien. ¿En qué grupo de edad se presenta con mayor frecuencia este tipo de cáncer? Fíjate que sigue siendo muy selectiva en mujeres de edad reproductiva mayores de 35 años de edad. Las estadísticas en México nos reportan que el 80 a 90% de las mujeres de estas edades son las portadoras de este tipo de cáncer. Yo había escuchado, doctor, que también las mujeres que tienen muchos hijos es uno de los factores que influyen en desarrollar el cáncer cérvico-uterino. Como un factor externo, sí, porque entre la multifactorialidad externa, la múltiples factores, por la digesta, precisamente tiene implicaciones importantes a nivel anatómico, del cervix y la vagina, de la biota vaginal también, y esto hace que tenga mayor predisposición. Otra pregunta, doctor. Yo había escuchado o he leído que también en las mujeres muy jóvenes, en las adolescentes, hay una, digamos, puede ser más grave el daño que se ocasiona en el cuello porque está en desarrollo el cuello uterino de las jovencitas. Es una pregunta muy interesante, muy interesante. Los periodos de transición de virus de papiloma de que cada sector o cada grupo etario por edad de la mujer tenga mayor frecuencia para presentar el virus en el desarrollo del cáncer, sí efectivamente va a depender
edad y del estado de la paciente. No es lo mismo que se llegue a presentar en una etapa de la prepubertad, la pubertad, la adolescencia, la etapa reproductiva y la etapa premenopáusica, ¿sí? La menopáusica y actualmente lo que se conoce como la gerimenopausia. Que la gerimenopausia son aquellas mujeres que tienen edades arriba de los 60 años de edad. Obviamente, en los periodos de transición de todas estas etapas, la influencia hormonal es diferente y los epitelios obviamente van a ser diferentes. Por lo consiguiente, la predisposición a que se tenga el virus puede ser mayor en un grupo de edad que en otro grupo de edad. Y digo que es muy interesante porque ahorita pasando a otro tema, las pacientes entre los 18 hasta los 29 años de edad, independientemente de la vida sexual o independientemente de sus antecedentes, vamos a tener un porcentaje muy alto de que son portadoras del virus del papiloma. Eso es muy interesante. Y que ellas no lo saben. Además no lo saben, ¿sí? No lo saben, pero precisamente por estos periodos de transición de los epitelios, por la exposición, definitivamente tienen mayor predisponencia a tener el virus del papiloma. ¿Cómo se inicia la detección del cáncer cérvico-uterino en el mundo, doctor? Bien, pues como había puntualizado con anterioridad, data desde los tiempos de His-Selman, en los años 20, con la invención de la colposcopía. 20 años después surge la citología, quien su padre prácticamente fue George Papanicolaou, y en los años 60 y 70 se asocian las dos técnicas iniciando una nueva era para lograr asociar la presencia del virus del papiloma humano con el cáncer cervicouterino, que es a partir de los años 70. En la actualidad, las pruebas de biología molecular, como son las capturas de híbridos, generación 2, y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, aunado a los biomarcadores, que prácticamente es el P16, vamos a tener mayor sensibilidad, especificidad y diagnóstico para el virus del papiloma. Nos vamos a un corte y regresamos, pero antes les quiero yo avisar que se va a llevar a cabo los días 24 al 27 de junio el 19º Congreso Regional de Ginecología y Obstetricia en el World Trade Center en esta Ciudad de México, y en un momentito más les vamos a pasar también teléfonos donde ustedes pueden llamar para que soliciten ustedes toda la información en cuanto a inscripciones, costos, etcétera. Y estamos en un momentito de regreso. Muchas gracias. Estás escuchando Sexualidad y Salud. Infogen responde por RTVSC. Una vez que el médico revisa los signos vitales del recién nacido, debe realizar inmediatamente una exploración profunda de cuerpo completo. Es decir, verificará cabeza, cuello, extremidades, sistema genitourinario, abdomen, tórax, piel, sistema cardiovascular y columna vertebral, con la finalidad de detectar posibles defectos al nacimiento que puedan generar una discapacidad. ¿Sabías que los hombres que consumen ácido fólico mejoran considerablemente la calidad del esperma? Además, ellos son parte importante en la formación de la placenta, ayudando a prevenir deficiencias al nacimiento. Pues como yo, toma ácido fólico. Berries Club te paga la consulta. En la compra mínima de 400 pesos te pagamos la consulta nutriológica con el maestro de nutrición y dietoterapista Rogelio González Ramos. No te pierdas esta magnífica oportunidad. Más información en www.berriesclub.com.mx. Estás escuchando Sexualidad y Salud. Infogen responde por RTVSC.
Amigos, ya estamos de regreso, estamos hablando con el doctor González Gleason, estamos platicando sobre el cáncer cérvico-uterino y vamos a continuar con varias preguntas que nos han llegado del público. Doctor, a mí me gustaría mucho que nos explicara qué es la colposcopía. Muy bien. La colposcopía es un método o una herramienta auxiliar por medio óptico, visual, para poder detectar alguna lesión causada por el virus del papiloma. Quiero aquí dejar bien claro que por la colposcopía no vamos a detectar el virus o el isotipo del virus o el número del virus. Vamos a detectar ya la infección productiva, la lesión productiva que provocó el virus, y que de estas pueden ser de bajo grado o de alto grado única y exclusivamente. Y precisamente estas lesiones las vamos a identificar a través de un microscopio grandote, como le explicamos luego a las pacientes. Este microscopio se le llama colposcopio, que por lo menos para que tenga una buena sensibilidad y hagamos un buen diagnóstico, tiene que tener entre 4 y 5 aumentos. Es muy fácil, no tiene que tener miedo a la paciente, definitivamente es única y exclusivamente si aquellas pacientes que ya se tomaron un Papa Nicolau van a tener la misma molestia, la misma, la misma sensibilidad al colocar un espejo vaginal, ¿verdad? Y únicamente los médicos que estamos detrás del colposcopio vamos a estar dando los virajes o los cambios que tiene este aparato para poder ir identificando por colores con cierto tipo de sustancias qué tipo de lesión está en el cuello de la matriz, en la vagina o inclusive en la vulva. Una vez que se pone el espejo, quitamos el excedente con una torundita de algodón seca o con solución, el excedente de moco, y observamos el cuello de la matriz con los diferentes aumentos para ir identificando si hay alguna lesión en la anatomía o en los epitelios de este cuello. Posteriormente interponemos un filtro. Este filtro puede ser azul o verde y este es con la finalidad de exponer con mayor claridad los vasos de ese cuello de la matriz. ¿Por qué los vasos? Bueno, porque hay cierto tipo de lesiones o cierto tipo ya de cánceres bien establecidas que van a modificar la arquitectura de estos vasos. Una vez que hacemos esa interposición del filtro, aplicamos un ácido que es ácido acético, que es lo que le va a provocar un poquito de molestia a la paciente, que está dependiendo la escuela en la que hayamos estudiado la colposcopía, va a ir teniendo varias diluciones. Puede utilizarse desde el 3 al 5% y otras escuelas recomiendan hasta el 10%. Es la única molestia que va a tener la paciente en la aplicación del ácido porque va a arder. Con la aplicación del ácido vamos a sobreexponer en realidad lo que es la lesión. Y de aquí nosotros vamos a tener la capacidad de clasificarla como una lesión de bajo grado o de alto grado. Ahí terminaría prácticamente lo que es la colposcopía, para contestar a la primera pregunta. Pero previo a la colposcopía, ¿sí? Para no contaminar la muestra para la citología, precisamente hacemos bajo visión colposcópica la toma de una muestra del epitelio cervical superficial, que es lo que nos va a interesar, y el profundo, que es el endocervix, y el endocervix en específico porque es donde se va a encontrar con mayor frecuencia el cáncer. Entonces tomamos con una espátula de madera que se llama espátula de aire, un barrido superficial, lo extendemos sobre un portaobjetos y posteriormente con un cepillito que se llama Cito Rouge, lo introducimos 1 centímetro, 1,5 centímetros hacia el endocervix, hacemos ese extendido de células nuevamente en el portaobjetos y posteriormente lo fijamos con una solución de alcohol. Entonces aquí sería primero la toma de la citología y posteriormente la colposcopía, como la técnica que ya previamente describimos. ¿A qué le llama el endocervix, doctor? Bien,
El cuello de la matriz va a tener dos regiones anatómicas importantes. La parte superficial, o que se ve muy rosita, se llama ectocervix. Y el orificio por donde regularmente sale el flujo menstrual, que va del ectocervix hacia adentro 1 centímetro a 2 centímetros aproximadamente de profundidad, le vamos a llamar endocervix, a la parte interna del cuello de la matriz. Uh-huh. Ahora, el Papa Nicolau, doctor, que nos explique así en el ABC, ¿qué es realmente el Papa Nicolau? ¿En qué consiste? Bien, pues su nombre de Papa Nicolau es honor a George Papanicolaou, que fue el investigador que describió este tipo de técnicas y que definitivamente su gran éxito se debe a su esposa, ¿sí? Porque su esposa se prestó para que George Papanicolaou diariamente tomara una muestra cervical y por medio de dibujos, lo observaban en el microscopio, por medio de dibujos, iba describiendo cuáles eran los tipos de células que iba encontrando de acuerdo al número o el día del ciclo que tomaba la muestra a su esposa. Y entonces así se formaba un criterio para decir en qué momento del ciclo menstrual iba cambiando esta celularidad. Y de ahí pues logró encontrar George Papanicolaou precisamente que las células tienen un comportamiento diferente de acuerdo a la etapa del ciclo. Uh-huh. Pero también ya posteriormente encontró unos agregados, bacterias, hongos, que también iba describiendo con mucha precisión en sus dibujos George Papanicolaou. Este es como preámbulo para describir la técnica. La técnica es muy fácil, como lo dije anteriormente. Se pone un espejito vaginal. Este espejito, por lo regular, no debe de tener lubricante porque se puede contaminar la muestra. Lo particular en el consultorio, pues yo le pongo un poquito de solución para que se introduzca libremente a las paredes vaginales, no cause molestia. Se abre el espejito con mucha delicadeza para que esa presión de las valvas del espejo no cause molestia tampoco. Y se toman 2 muestras de la parte externa del cuello de la matriz, de la parte interna del cuello de la matriz. Se hacen los extendidos, se fija con alcohol y posteriormente esta laminilla se envía a un citotecnólogo. El citotecnólogo es el personal capacitado para identificar los cambios celulares en una muestra de secreciones y describir cuáles son las células que va a encontrar. O bien lo puede realizar el mismo patólogo. Una vez que ya lo analiza, nos hace una descripción del tipo de célula que se encuentra en la laminilla y sobre todo la concentración hormonal. También es muy importante si queremos saber la concentración hormonal por la que está pasando la paciente, tomar una muestra del fondo de saco posterior de la vagina. Y esto más o menos ya nos va a empezar a dar una idea de qué tan bien o qué tan mal está la función hormonal periférica de la paciente. Hay que recordar que este método no es doloroso, tiene una sensibilidad del 98% aproximadamente para el diagnóstico del cáncer, pero lo que lo hace un poco menos válido es su especificidad, que es del 50%, del 50 al 58%. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo tener falsas positivas o falsas negativas importantes para su diagnóstico. ¿En qué radica esas falsas positivas o falsas negativas? Va a depender mucho de dónde yo tome la muestra. Uh-huh. Si, por ejemplo, tengo una lesión muy periférica, muy satélite en el cuello de la matriz y únicamente muestré la zona donde no estaba la lesión, obviamente el patólogo no me va a reportar lo que posteriormente o probablemente en el colposcopio estoy viendo. Y esa es una de las principales causas de que a veces el Papanicolaou o los resultados del Papanicolaou nos reporten negativos cuando en realidad podemos tener una zona positiva. Lo ideal es que sea hecho esta toma de producto por un especialista, doctor, que sepa perfectamente los puntos para tomar
esa mucosidad o lo que vaya a él necesitar para el estudio. Pues la técnica ya está muy propagada tanto en centros de salud, unidades preventivas, así como unidades de alta especialidad. Por lo regular, quien tiene el contacto primario o el contacto directo con el paciente, en este caso una enfermera muy bien capacitada a nivel preventivo, las enfermeras materno-infantiles del Seguro Social, las enfermeras que están especializadas a prevención o los servicios preventivos, tienen la capacidad para poder hacer la muestra. Obviamente de acuerdo a el entrenamiento que esta enfermera reciba, ¿verdad? Es digamos que la certeza con la cual va a ser los extendidos en el portaobjetos y va a tener la experiencia para saber exactamente dónde la va a tomar. Ahora, aquí es muy importante no nada más de dónde tomo la muestra, sino cómo la voy a extender en el portaobjetos. Porque en ese extendido, si no le doy el tratamiento adecuado o las vueltas adecuadas o los instrumentos para poder hacer la extensión y no la fijo adecuadamente, se me pueden muchas células, ¿sí? Y esto ya me está dando falsos negativos o falsos positivos. Puede haber errores muy grandes en la interpretación de la muestra. Doctor, nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Y les recuerdo que tenemos la tienda de productos orgánicos aquí en la avenida Chapultepec número 322, donde van a encontrar una variedad de productos muy buenos, de mucha calidad. Encuentran botanas, mermeladas, mieles, aderezos para ensalada, leches de soya de diferentes sabores, jugos también y las botanas que están preparadas de manera muy natural. Nos vamos y regresamos en un momentito. Estás escuchando Sexualidad y Salud. Infogen responde por RTVSC. ¿Por qué es importante tomar ácido fólico? El ácido fólico es una vitamina del complejo B9. Su consumo en hombres y mujeres trae múltiples beneficios, ya que ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes, el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de próstata y la presión arterial. Toma lo mejor de la vida. Toma ácido fólico. Una sana alimentación es fundamental para cualquier ser humano. Si estás embarazada, debes poner aún mayor cuidado en tus alimentos, ya que de esto dependerá el buen desarrollo de tu embarazo. Proteínas, grasas, hierro y calcio son algunos de los alimentos que te mantendrán saludable. Recuerda realizar actividades físicas de manera regular y mantener un peso recomendable. Una dieta balanceada será fundamental en el crecimiento y desarrollo de tu embarazo. Tu mañana es hoy. Si estás embarazada, el consumo de ácido fólico es fundamental, ya que puedes prevenir en tu bebé deformaciones en el tubo neural, labio y paladar hendido, además de deficiencias cardiovasculares. Si lo amas, toma ácido fólico. Tu mañana es hoy. Berries Club te paga la consulta. En la compra mínima de 400 pesos te pagamos la consulta nutriológica con el maestro de nutrición y dietoterapista Rogelio González Ramos. No te pierdas esta magnífica oportunidad. Más información en www.berriesclub.com.mx. Estás escuchando Sexualidad y Salud. Infogen responde por RTVSC. Estamos de regreso platicando con el doctor González Gleason, precisamente sobre los estudios que se deben hacer para la detección oportuna del cáncer cervicouterino. Doctor, yo le tengo otra pregunta. Además de la prueba del Papa Nicolau y la colposcopía, ¿existe algún otro estudio que se deba de hacer? Sí, claro que sí. Fíjate que como lo había mencionado al inicio de la plática, el cáncer cervicouterino, por la frecuencia, por el índice de mortalidad que sigue
siendo alto, ha sido motivo de tema de instituciones privadas, instituciones gubernamentales, de investigadores de todas las áreas de la salud, a motivar que esto continúe investigándose y además teniendo acceso a nuevas técnicas, en este caso, de biología molecular. Sí, efectivamente existen otras técnicas que apoyan como herramienta al diagnóstico del virus y sobre todo al tratamiento. Para diagnóstico y como apoyo tenemos las pruebas de biología molecular, que son la captura de híbridos generación 2. En esta únicamente nos va a reportar una apreciación cualitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que me va a decir si es positivo para virus de alto grado o es negativo para virus de alto grado. Hay que recordar que los virus de alto grado son aquellos que van a tener la tendencia a producir cáncer cérvico-uterino. Y los virus de bajo grado son las que pueden desarrollar una enfermedad clínica y tienen la tendencia a ser reversibles en un periodo de 2 años y no provocar cáncer cérvico-uterino. Entonces esta prueba nos dice positivo o negativo. Existe otra prueba, que es la reacción en cadena de la polimerasa o el PCR, que básicamente esta prueba es muy sensible y es muy específica para decirnos qué tipo de virus se encuentra dentro del cérvix de la paciente. Aquí nos puede decir específicamente, ahora sí, cuantitativamente, si se trata del virus 11, el 6, el 11, el 16, el 18 o bien sus subtipos. Y actualmente se habla de los biomarcadores. Los biomarcadores se van a solicitar específicamente al patólogo, en donde vamos a tener una coloración o tinción especial en la citología que le enviamos al patólogo para que nos dé la positividad o la negatividad en esa muestra, a que podamos nosotros sospechar si puede tener la tendencia a cáncer. De los principales biomarcadores que solicitamos es la P16, que es una proteína. Esos 2 o 3 métodos, además de que nos van a orientar a que si es de alto grado, de bajo grado, si hay tendencia a que desarrolle cáncer, también nos van a orientar a cómo se va a comportar durante el tiempo esa lesión o cómo se va a comportar ese cáncer ya bien establecido de acuerdo a la carga viral en la paciente. Y también nos va a dar pautas para saber qué tipo de tratamiento le voy a dar a mi paciente. En eso que usted acaba de explicar de cómo se va a comportar, le permite al médico darle un seguimiento a la paciente. Efectivamente. Y estar muy prevenido para ver, oye, esto sí se puede malignizar, esto es lo que tienes que hacer. Y también nos va a dar la pauta a no sobretratar. ¿Sí? Este sí lo trato o este no lo trato. Voy a tener la observación nada más o bien voy a tratar en ese momento. Muy bien. Bueno, ¿y a todas las pacientes, doctor, se les debe de hacer la colposcopía en la primera consulta? Pues no, depende de los antecedentes, depende insisto, la escuela de donde cada quien egresamos y estudiamos la colposcopía, pero aquí debemos de basarnos aquí no por gustos, sino por lo que marcan los criterios bien establecidos de la colposcopía y lo que marca la norma oficial mexicana. La colposcopía debe de realizarse en aquella paciente que nunca se ha hecho jamás un estudio, que tenga o que nos haya reportado en el Papa Nicolau una lesión, o más bien no una lesión, que nos hayan reportado la presencia del virus a nivel citológico y que nosotros sospechemos que esa paciente precisamente pueda llegar a tener el virus de acuerdo a sus hábitos anteriores.
como por ejemplo que sepamos que es una paciente que ya tuvo múltiples parejas sexuales, que nunca se ha hecho un Papá Nicolau, que nunca se ha hecho una colposcopía, que no fue vacunada. Entonces estas son las pacientes precisamente y que tienen factores de riesgo importantes. Entonces sí les podemos justificar una colposcopía. No a todas las pacientes se les debe de realizar y sobre todo, posteriormente hablaremos de las edades, pero no se les debe de realizar una colposcopía de primera instancia. En Estados Unidos y en Europa por lo regular, la colposcopía se deja no como una herramienta para el diagnóstico inicial o bien para poder hacer exámenes de pesquisa o bien para tener programas nacionales de salud de detección oportuna de cáncer. Sobre todo porque hay que recordar que es un estudio en donde se requiere equipo especializado, tanto humano como material, y obviamente esto encarece el estudio. Entonces, para un gobierno no le conviene estar haciendo exámenes de pesquisa o detección oportuna de cáncer a nivel de programas nacionales por el costo que llegará a representar. A nivel privado, pues obviamente, va a depender del médico que esté practicando la colposcopía en ese momento, o bien también de los criterios que lleve la paciente. A ver, otra pregunta, doctor. ¿A qué edad se recomienda iniciar un tamizaje de detección oportuna de cáncer y con qué intervalo de tiempo? Bien, esta pregunta también es muy interesante porque hace algunos años hasta las abuelitas o las mamás prácticamente le recomendaban a la mujer que si ya había iniciado su vida sexual activa, no importaba cualquier edad, tenía que ir a hacerse inmediatamente su Papá Nicolau. Este criterio ha cambiado mucho y este criterio básicamente en el 2012 con los nuevos criterios para detección oportuna de Río de Janeiro nos habla que a partir de los 21 años de edad se debe de realizar un estudio de Papá Nicolau independientemente de los antecedentes que esta paciente tenga de haber o no haber iniciado su vida sexual activa. Ahora bien, si el resultado en esta paciente es negativo, deberá realizarse el Papá Nicolau cada 3 años en las edades de 21 a 30 años de edad. No como anualmente se le recomendaba a la paciente en forma institucional y en forma privada que se tenía que realizar el estudio. ¿Esto por qué? Esto tiene un porqué. A un inicio también les comentaba que un porcentaje importante de las pacientes entre los 18 a los 29 años de edad son portadoras del virus. Y si son portadoras del virus y me lo van a diagnosticar por citología o por colposcopía, tengo el riesgo de sobretratar, ¿sí? Y el sobretratamiento en una paciente en este grupo de edad reproductiva va a significar que voy a alterar tanto la anatomía como el ecosistema cérvico-vaginal y va a repercutir en la reproducción de mi paciente. También se recomienda tamizar con citología cervical y una prueba de ADN para virus de alto grado entre los 30 y los 60 años de edad. Dicen muchos ginecobstetras, muchos compañeros dicen, ¿sí?, que a partir de los 50 años de edad la mujer ya no se debe de hacer Papá Nicolau. Creo que esto es cuestión de criterios, pero definitivamente sí se debe de hacer porque, como al inicio se comentó, el cáncer cervicouterino es a partir de los 35 años de edad. Entonces, en este grupo de riesgo entre los 30 y los 65, me va a dar una buena pesquisa el que yo utilice una citología y una prueba de ADN. ¿Qué va a pasar si esta prueba es negativa? Bueno, pues la vamos a realizar cada 5 años. Pero si es positiva, como ya hay cambio de epitelios y ya hay cambio hormonal, se recomienda hacer la prueba cada 3 años. Nos vamos a un corte y les recuerdo que si quieren más información pueden visitar la página de Infogen, www.infogen.org.mx. Manden sus preguntas y médicos especialistas les van a contestar, las van a orientar. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Sexualidad y Salud. Infogen responde por RTVSC. Una vez que el médico revisa los signos vitales del recién nacido, debe realizar inmediatamente una exploración profunda de cuerpo completo. Es decir, verificará cabeza, cuello, extremidades, sistema genitourinario, abdomen, tórax, piel, sistema cardiovascular y columna vertebral, con la finalidad de detectar posibles defectos al nacimiento que puedan generar una discapacidad. Si estás embarazada, el consumo de ácido fólico es fundamental, ya que puedes prevenir en tu bebé deformaciones en el tubo neural, labio y paladar hendido, además de deficiencias cardiovasculares. Si lo amas, toma ácido fólico. Tu mañana es hoy. La leche materna es el alimento ideal para tu bebé, ya que tiene la composición justa para las diferentes etapas de desarrollo que experimentará. Aporta grandes beneficios para su sistema inmunológico y su salud a largo plazo, como prevención de la obesidad y mayor coeficiente intelectual. Además, contiene anticuerpos que le ayudan a combatir diferentes tipos de virus, bacterias e infecciones. Ninguna fórmula podría brindar tantos beneficios. Si lo amas, amamántalo. Tu mañana es hoy. Berries Club te paga la consulta. En la compra mínima de 400 pesos te pagamos la consulta nutriológica con el maestro de nutrición y dietoterapista Rogelio González Ramos. No te pierdas esta magnífica oportunidad. Más información en www.berriesclub.com.mx. Una sana alimentación es fundamental para cualquier ser humano. Si estás embarazada, debes poner aún mayor cuidado en tus alimentos, ya que de esto dependerá el buen desarrollo de tu embarazo. Proteínas, grasas, hierro y calcio son algunos de los alimentos que te mantendrán saludable. Recuerda realizar actividades físicas de manera regular y mantener un peso recomendable. Una dieta balanceada será fundamental en el crecimiento y desarrollo de tu embarazo. Tu mañana es hoy. Estás escuchando Sexualidad y Salud. Infogen responde por RTVSC. Estamos de regreso con el doctor González Gleason hablando de cáncer cérvico-uterino y estábamos hablando de cómo se recomienda de realmente llevar a cabo este tamizaje, o sea, la toma de muestras para ver, investigar el ADN y ver qué tipo de virus es el que está padeciendo esa persona. Doctor, estábamos platicando también de la edad de las mujeres y estábamos platicando cómo tenemos esa idea errónea que cuando las mujeres tienen más de 65 años ya no llevan una vida sexual, sus hormonas están bajas, ya instintivamente dicen, no, yo ya no necesito ir al doctor, ya no necesito estudios de ningún tipo. No, claro, creo que este es un concepto definitivamente erróneo. El cáncer, aunque se llega a presentar en cierto tipo de edades, es más frecuente en cierto tipo de edades. Cuando la mujer es portadora de un isotipo del virus del papiloma de alto grado, pues va a tener, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede dispararse y en cualquier momento puede llegar a tener cáncer. Es por eso que también en pacientes mayores de 65 años de edad que cuenten con el antecedente de resultados negativos, solamente que cuenten con este resultado negativo durante 5 a 10 años previos, la prueba ya no deberá de realizarse, entre comillas, pero fíjense bien el criterio que estamos utilizando. Cuando no hay riesgo o cuando hay un resultado negativo. Pero por otra parte, las pacientes que de la misma edad, que se ha reportado un virus de alto grado, se realiza el tamizaje, fíjense, a pesar de los 65 años de edad, anualmente.
Si en 3 años o 3 resultados citológicos son negativos, o bien la combinación de las pruebas moleculares con la citología negativa, se debe de realizar este estudio cada 5 años. O sea que estamos hablando que si la esperanza de vida de la mujer mexicana está entre los 70 y 75 años, todavía le quedan entre 3 a 5 pruebas que se deberá realizar, tanto con colposcopía, como citología, como pruebas biomoleculares. También otro grupo que hay que tomar importante y donde existe un poquito de mala información y de mito es en aquellas pacientes a las cuales se les quitó la matriz, que se llama histerectomía. En algunas instituciones, sobre todo las instituciones gubernamentales, se ha llegado a recomendar que una vez que se quita el útero, la paciente ya no tiene que acudir al ginecólogo para hacerse este tipo de estudios. Esto está muy entrecomillado, ya que en pacientes sin útero, sin antecedentes de una neoplasia que nosotros le llamamos intraepitelial cervical entre grado 1, grado 2 o mayor, en este tipo de pacientes, si tiene el antecedente de haber padecido esta neoplasia, se tiene que hacer definitivamente el estudio. La única excepción para que no se la haga es que no haya este tipo de resultados, tanto las pruebas biomoleculares como en las pruebas citológicas o colposcópicas que me digan, ¿saben qué? Se le hizo la histerectomía por una miomatosis uterina o por otra patología propia del útero, pero no relacionada al virus del papiloma, pues definitivamente podemos en determinado momento dejar de hacer el estudio de Papá Nicolau. Entre comillas digo, porque si la paciente se histerectomizó o se le quitó la matriz en una edad en donde todavía va a requerir, en la etapa premenopáusica va a requerir de la hormona, pues recuerden lo que comentábamos en un principio. El tomar una muestra del fondo de saco posterior con la técnica de Papá Nicolau me va a informar la cantidad estrogénica, la cantidad hormonal periférica que va a tener la paciente. ¿Cuál es la prevención primaria y en qué grupo de edad y sexo se recomienda utilizarla, doctor? Pues la prevención primaria básicamente va a radicar en la aplicación de 2 vacunas. Las vacunas van a pasar a revolucionar sobre todo el comportamiento del virus y del cáncer cervicouterino. Empieza en los 90s y terminan sus investigaciones para el 2000 y aproximadamente en el 2008, ¿verdad? Salen a la venta estas vacunas que son 2 básicamente. La tetravalente, que va a contener los tipos de virus que me van a producir lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a tener 4 tipos de virus, o me van a prevenir contra 4 tipos de virus, que es el número 6, el 11, el 16 y el 18. Y la bivalente, que es la vacuna que va a tener únicamente, me va a proteger contra 2 tipos de virus, que son los oncogénicos, que es el 16 y el 18. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, creo que las 2 son bastante buenas. Aquí la excepción es de que en qué edades la voy a aplicar. Y si la voy a aplicar cuando ya hay una lesión o cuando no existe una lesión. Es por eso que se ha recomendado que la inmunización se debe de iniciar en hombres y mujeres entre los 9 y los 13 años, de preferencia con la vacuna tetravalente. En lo particular, yo creo mucho en la bivalente en aquellas mujeres que ya se les identificó una lesión de bajo grado o que ya iniciaron su vida sexual activa y que no tengan lesión. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, que son 10 años aproximadamente que existen las vacunas, sí hemos visto que puede haber una modificación en el comportamiento del virus cuando está vacunada hacia mejorar que en la mujer que no está vacunada. De hecho, hay algunos estudios importantes que cuando ya hay una neoplasia intraepitelial cervical, o que es una lesión un poco más grave,
grado 3 y se le llega a vacunar la vacuna bivalente, el comportamiento de esa neoplasia va a ser diferente en comparación a aquellas pacientes que tienen la misma lesión y no fueron vacunadas. Muy interesante. ¿Ya? Pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, doctor González Gleason. Espero que toda esta información haya sido de muchísima utilidad, porque se desconoce mucho sobre el cáncer cérvico-uterino, doctor. Y yo le quiero agradecer muchísimo su participación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también al presidente de la Comego, al doctor Javier Gómez Pedroso Rea, por permitirnos también esta distinción que nos han brindado para llevar a cabo estas transmisiones con información muy valiosa para la salud de la mujer. Doctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y esperamos que esta información les sea de utilidad. Queridos amigos, a ustedes por acompañarnos, muchas gracias, y recuerden que si tienen preguntas pueden entrar a la página de Infogen, www.infogen.org.mx, y médicos del consultorio virtual les pueden orientar con muchísimo gusto. Yo me despido, les mando un abrazo y que tengan una bonita semana.